arte combinada del siglo XX, ¿no? Y todo empieza en la literatura, digamos. Entonces, estos son literarios. Después, lo maravilloso tiene un orden que es endogámico. ¿Qué quiere decir? Es como si nosotros y nosotras entrásemos acá y hay hadas, duendes, bañándose y todo, y nosotros vamos a decir, yo vengo a la clase y me encuentro con eso, digo, bueno, no sé, lo llamo a Ricardo y digo, sé qué onda, ¿no? O sea, como, está todo bien, en mi cabeza yo todo lo acepto, pero es raro. Y Ricardo dice, no, pasa acá. Claro, ¿dónde, como, para qué vendrían a tomar el curso estos personajes? Bueno, ahora, si yo me sorprendo, empieza lo fantástico. Para eso les cuento este ejemplo. Si yo digo, pero hay una ninfa bañándose acá. Yo soy Cecilia, la profesora de géneros audiovisuales, y la ninfa se sigue bañando porque es un personaje maravilloso. Entonces, ¿cómo se define lo fantástico? Contraponer un mundo de lo real, no como realidad de la vida, del realismo, que es que yo tengo noción del sujeto y del contexto, a un mundo de lo maravilloso. Ese choque fantástico. En la película de la valijita, de los mundos fantásticos, que abre la valija y se sumerge en otro mundo. ¿Cómo se llama esa película? Sí, mundos fantásticos. Fantasy. Los animales fantásticos. Los animales fantásticos, claro. Si yo vengo acá y digo, no, o sea, no es que también soy una hada, me saco la camisa y tengo alitas y me baño con ellos, sino que digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿No? Ahí nace con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué hace Alicia? Va y se encuentra con el gato en Cheshire y dice, ¿por dónde tengo que ir? Depende a donde vos vayas. Y el gato está arriba de un árbol y está y contesta siempre lo mismo. La que es perturbada es ella. Ellos están ahí, que tiene préstamos de la fábula también, Alicia en el País de las Maravillas. Va a la oruga fuma y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Alicia, extraño volver a mi casa, dice, quiero ver a mi gata Dina. O sea, ella está con el racionalismo cartesiano, dentro del realismo. Pero lo demás es maravilloso. Que la fábula también es maravillosa, animales que hablan, ¿no? Hay escritos que dicen que ningún chico en la historia de la humanidad se planteó por qué el lobo de Caperucita hablaba, ¿no? El lobo de Caperucita dice, ¿qué tal, canchero? ¿Para dónde vas? No, mejor te conviene este camino, que obviamente el contenido es terrible porque es una violación. Sí. No solo es una violación, sino que la abuela, ¿no? La verdadera versión es terrible, porque la abuela, el lobo, cuando llega a Caperucita, le hace comer la carne de la abuela a Caperucita, ¿no? Hay antropofagia. Es un cuento que no se considera, se considera no de hadas, sino un cuento cruel. Hay una saga de cuentos de crueldad. Es maravilloso, pero no es de hadas. Hadas es La Bella Durmiente, Cenicienta, ¿no? Esos son los cuentos de hadas, dentro de lo maravilloso. Digo, esto es importante porque cuando ustedes reciben el terror, les parece que se le ocurrió a Brian De Palma o a Stephen King, ¿no? No, esto ya estaba y tiene préstamos de todo esto, ¿se entiende? Por ejemplo, el cuento de Cortázar, La noche boca arriba, en donde un motociclista choca, ¿no? Y creemos que se imagina una hoguera de un grupo que es caníbal, pero en realidad el grupo caníbal y la hoguera es donde él está y se imagina la urbanidad, es al revés, porque se llama técnica del desconcierto, o sea, él está en un rito del personaje de caníbales, ¿lo leyeron? Y se imagina el choque, es al revés. Nosotros pensamos primero cuando lo leemos que es un motociclista que chocó y se imagina el rito caníbal. Si ustedes quieren leer el cuento, se pueden suscribir gratis a Ciudad Seba,
Ciudad Seba, ¿lo conocen? Sí, lo habías mencionado. Conbecorta.com, ¿sí? Y ahí encuentran todos los cuentos clásicos, todo. No hay cosas de teatro ni de cine. ¿Cómo Es se todo llama el libro de Bettelheim? psicoanálisis de cuentos de hadas. Es maravilloso ese libro. También en Mujeres que corren con los lobos hay análisis de cuentos clásicos menos conocidos. Yo les digo que si ustedes se dedican mucho, pero se dedican al audiovisual, hay que leer sobre literatura fantástica, porque para entender el género que no es realista, la fuente es esa. No es que y Todorov tampoco se le ocurrió a Todorov, que era estructuralista, sino que fue a otras fuentes escritas. Sí. Una consulta, Cecilia. Yo había estudiado con un profesor una vez que me había explicado lo fantástico como la irrupción de un elemento sobrenatural o metafísico o maravilloso en el mundo ordinario, que es una definición como tangencial a la que diste vos, que me parece más interesante, que es la de choque de mundos, porque eso anularía a Alicia en el País de las Maravillas como primer cuento fantástico, porque hay un universo detrás. Esta persona decía que el primer cuento fantástico había sido El hombre de la arena de Hoffman, porque era ahora se me fue el nombre. No, pero ¿sabés que el cuento del hombre de arena de Hoffman, que ahora iba a hablar, es miedo cósmico? Ok. No es exactamente eso, no quiero pero me parece como se claro, no está igual incorrecto lo que te dice, puede ser un elemento, pero no lo define eso que sea fantástico. Okay. El cuento, Hoffman creó lo que se llama miedo cósmico, que hoy está muy en boga por todo lo que está pasando, ¿vieron? Las inundaciones, o sea, el miedo, una alteridad. Los extraterrestres que traen en México. No, pero no es tanto de extraterrestres el miedo cósmico, es el miedo a la traición de la naturaleza, ¿sí? O sea, que la naturaleza se te vuelva en contra. O sea, de la misma manera que lo maravilloso viene de la observación a la naturaleza, el miedo cósmico es a que, o sea, vos ves algo, estaban unos turistas en Brasil, de pronto se derrumbó una cosa y quedaron todos tapados. Yo vi un documental, no sé, una cosa que había filmado pero que era larga, como de un noticiero, que iban unos en un ferry en Alemania, que nunca había pasado en ese río, y se inundaron y el tipo iba filmando en tiempo real y se estaba ahogando y seguía filmando. O sea, era como terrible. O sea, es el accidente ligado a algo que es inmanejable de la naturaleza. Como los pájaros de Hitchcock. Exactamente, muy bien. ¿Ves? En los pájaros de Hitchcock es terror y tiene un elemento de miedo cósmico. Pero tiene elementos que es esto, se alzan los pájaros. ¿Hay una lectura en los pájaros de Hitchcock? Sí. ¿Cuál es la lectura? Hitchcock era lector de Freud. Y los pájaros y las plumas en la interpretación de los sueños es la represión sexual. Entonces, ¿qué pasa en los pájaros? Que yo igual lo voy a decir en la clase sobre policial, ¿no? Ella ve un tipo, un hombre en la pajarera que va a comprar los pajaritos enamorados, ¿no? Son unos pajaritos que tienen que vivir juntos. No pueden vivir, si se muere uno, se muere el otro, ¿no? Entonces se lo quiere comprar para su hermanita más chica. Entonces, entonces como a ella le gustó y es media caprichosa, es hija de un magnate de San Francisco, va y los compra y averigua dónde vive el tipo y se los lleva a Bodega Guay. Y aparece con los enamorados en Bodega Guay y la extraña, todo el pueblo la mira, que eso tiene elementos del western, la otra, la extraña, la extranjera, que aparte está toda vestida de diseño, que es Tippi Hendrix, la madre de Melanie Griffith, ¿no? Divina. Llega con los pajaritos, cruza y ya la ataca un pájaro, ¿no? ¿Por qué? Porque los pájaros, que son el territorio, no quieren que vengan esos pajaritos. Ese es el contenido. Aparte todo el intertexto que tiene, aparece el amigo de la madre, el tipo que lo hace la protagonista de Conduciendo a Miss Daisy,
¿no? Aparece sin los ojos, que remite a Edipo, que es el antecedente del policial, ¿no? Y después todos los pájaros la terminan atacando, que es como terrible, ¿no? Y la madre la quiere cuando la empieza a querer a la nuera, que a la maíz. Y aparte, bien de género, bueno, Hitchcock parece que era complicado, pero era un maestro, ¿no? Muere la novia anterior del tipo, porque si no, es imposible. El género es moralista, ¿entienden? Si no, ese vínculo era imposible. Entonces muere la maestra del pueblo, la matan los pájaros a la maestra del pueblo. ¿Puede ser que esté vinculado también los pájaros a el cuervo de Poe? Sí, también, bueno, Hitchcock, Psicosis, la casa está basada en cuentos de Poe, en la caída de la casa Asher, Psicosis en gran parte. Por eso, yo digo, si les gusta el género, hay que leer literatura para todos los géneros. ¿No? Hay que ir a las fuentes literarias, porque vienen de ahí, para no confundir. Si tiene elementos fantásticos, está muy bien lo que trajo él, porque puede haber un elemento, pero eso no lo define. Lo de Alicia, concretamente, con Alicia en el País de las Maravillas, nace el género fantástico porque nace a mitad del siglo XIX, porque es una niña victoriana que le están leyendo un cuento, su hermana en una versión y la criada, la nana, en otra versión, ve un conejo, se duerme, ve un conejo, que es un personaje conector, sigue al conejo y se cae en la madriguera y entra en el mundo de la maravilla. Contrapone un mundo de lo real, la niña victoriana, con su cabeza victoriana, a un mundo de la maravilla, que es esa verosimilitud que es, nadie dice, el conejo no dice, uy, mira, el gato está hablando, o, no sé, el conejo corre y ella lo corre, la reina de corazones aparece y dice que le corten la cabeza, vienen los naipes, que todo tiene que ver con remite a la monarquía inglesa, ¿no? Todo el té, hacen el no cumpleaños y toman el té a las 5 de la tarde y no tiene nada. Todo eso tiene un sistema, es verosímil entre sí. ¿Qué hace el género fantástico? Por eso yo les mandé el apunte de verosimilitud, que ahora vamos a hablar con respecto a esto del género. Contrapone dos verosimilitudes y las hace verosímiles en sí mismo. Pero son dos mundos, dos sistemas, dos lógicas diferentes. Lean La Noche Boca Arriba porque Cortázar era un especialista en eso. Para mí mucho mejor como cuentista que los otros textos, ¿no? O sea, Las Babas del Diablo, por ejemplo, que la película Blow Up de Antonioni se basó en eso. Bueno, Cortázar le hizo juicio porque dice adaptación y no es una adaptación, es una versión. Pero, él fue el traductor de Edgar Allan Poe. Cortázar. Claro, era el traductor. Que incluso le puso más... Claro. Fue más interesante como lo tradujo Cortázar. Mucho más, muy interesante. Bueno, pues está bueno que la traducción la hagan escritores, ¿no? Porque no es lo mismo que la haga un traductor químico, ¿no? Pero lo que es importante de esto es que lo fantástico, para que ustedes lo puedan entender, porque la mayor parte de las películas de terror y de suspenso se apoyan en el género fantástico. Y si yo no entiendo ¿qué es el género fantástico? Y me parece que fantástico es porque apareció alguien con alitas y confundo que toda la película es un género fantástico y no me doy cuenta que tiene elementos fantásticos. Digo, si nos dedicamos a esto, hay un problema ahí. Por eso, bueno, a ver, ¿cuánto es de fantástico esto? ¿Cuánto es? No, se establece un sistema, ¿no? El tema de lo fantástico aparte también viene de la tragedia griega, que ahora vamos a hablar de eso. Los primeros personajes que se convierten para obtener su deseo son los dioses griegos. Zeus se convierte en lluvia dorada para seducir a Leda y la deja embarazada de Castor y Polus, ¿no? O sea, las hermanas de Semele, como yo les conté, le piden que se aparezca y se aparece y la mata Semele. Se transforma en cisne, se transforma en bruma. ¿Y qué hace Drácula? Se transforma en bruma, se transforma en rata, se transforma en lobo. Por ende, hagamos la asociación, viene de ahí. O sea, la primer marca, la literatura no surge como algo realista, surge como algo fantástico en la historia de la literatura. Es más, en la Ilíada y en la Odisea, ¿dónde están los dioses? No hay espacio, están en el Olimpo. Está Aquiles, Patroclo,
¿Y dónde están? Están en un lugar. ¿Por qué? Porque la idea de interior-exterior, que tanto se usa en un guión, aparece cuando se construyen las catedrales. No había noción de interior-exterior. Aparece recién en 1200, 1300, cuando se escriben las novelas. Entonces, es muy importante porque van a ver que van a ver las películas de otra manera. Precisamente, ¿qué hace el terror? El terror, lo maravilloso, te da al personaje en paquete. ¿Cómo está? Vos mirás los pitufos, son todos azules, nadie dice, cárgame, te dice, ay, qué azul que está. Entonces, como, nadie dice, o sea, es como que entras en un sistema y decís, no decís, no dice alguien, pero abuela, o las hadas, y mirá Ñomo que HDP, no, mirá lo que hace, no, son así, y la forma es así. ¿Por qué? Porque trabajan una simetría y asociarse, vincularse con la protuberancia, con la naturaleza, con el árbol, con la planta, ¿sí? Una mimetización. El personaje maravilloso tiene mimetización. Por ejemplo, para entender la forma del agua, es fundamental esto. Si vos entendés todo esto y leíste literatura fantástica, por eso yo siempre digo, ustedes quieren hacer algo, lean. Y si no tuvieron la oportunidad, yo agradezco haber tenido padres que me leían y que a los 7 años me regalaron Alicia en el País de las Maravillas y mi abuelo me hizo una casita en un árbol, porque todo eso es tan importante porque te construye y te mete en un universo que en realidad el ser humano busca todo el tiempo eso, no es que eso es irreal, sino que tiene más que ver con las fuentes de cómo nació la literatura y la humanidad.